Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro sitio Cuando las piedras hablan, donde charlamos sobre arquitectura. En este caso vamos a continuar con la trama de la investigación del sitio, o sea, el análisis del sitio. Ya en el video anterior vimos que era importante conocer todos los fenómenos climáticos del lugar. ¿Para qué? Para tener idea de qué vamos a hacer y por cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a resolver nuestro problema. La segunda parte, que es esta, vamos a ver que dentro de lo que es la investigación tenemos un segundo factor. Además de la investigación del contexto, tenemos la investigación del contexto social, o sea, la sociedad, el grupo de personas del entorno del espacio donde vamos a construir. Esta investigación social la llevamos a cabo para entender las relaciones que existen entre el grupo social y sus formas de vida, porque esas van a ser pautas para que nosotros entendamos cómo debemos hacer el edificio para solucionar las demandas de estos grupos sociales. A través de esta investigación vamos a entender lo que es la definición de necesidades del grupo. Acuérdense ustedes que mientras un grupo social vive en un lugar, el lugar va a implicar en ellos una serie de necesidades que ellos a su vez van a demandar que se la solucione. Entonces, esta relación necesidad-demanda vamos a aclararla a través de esta investigación social. La investigación del contexto social tiene también tres aristas, 3 puntos. Seguimos con el triángulo semiótico y tenemos 3 puntos que son principalmente los aspectos no por importancia, sino por influencia directa. Originalmente vamos a investigar en el grupo social la estructura socioeconómica, porque eso nos va a dar pauta para saber qué tipo de recursos tenemos para poder iniciar un proceso de investigación sobre un edificio a construir. Los factores económicos del sitio van a ser base para saber nosotros la calidad y jerarquía de nuestro edificio. ¿Sí? Entonces, por eso empezamos analizando en la investigación la estructura socioeconómica, los factores dineros. En segunda parte vamos a analizar la estructura sociológica, o sea, la gente, cuántos son, cómo están organizados, de qué se trata, en qué piensan, etc. Para saber las cantidades a las cuales debemos satisfacer los espacios que están demandando. O sea, vamos a analizar la cobertura que requiere nuestro edificio o nuestros edificios en el caso que se requieran más. Y por último está el aspecto sociocultural, o sea, la estructura sociocultural del grupo. Esto implica otro tipo de calidad, ya no una calidad económica, sino una calidad cultural, ¿sí? O sea, qué exigencias nos va a poner el tipo de gente según sus niveles educativos, sus niveles socioculturales, sus costumbres, etc. Entonces, estos 3 factores tenemos que analizarlos para definir claramente qué es lo que quieren, cómo lo quieren y de qué tamaño lo quieren. Y originalmente, dentro del contexto social, vamos a analizar el medio ambiente humano inicial, ¿sí? ¿Qué pasa en este lugar? ¿Sí? Socioeconómicamente hablando, o económicamente hablando, tenemos una estructura que plantea una serie de recursos humanos, una fuerza de trabajo y unas relaciones de producción.
¿Qué significa eso? Que la gente trabaja. ¿Quiénes trabajan? Por eso cuando en nuestro curso de proyectos el asesor nos envía a hacer una investigación de sitio y nos dice, busquen las pirámides de ingresos, vean cuáles son sus fuentes de trabajo, ¿sí? En qué trabajan, qué son empleados, son obreros, son directivos, son autoridades, qué tipo de persona es, porque a esa persona le vamos a dirigir nuestro producto arquitectónico. Entonces debemos saber cuál es su nivel socioeconómico para poderle dar un producto de ese tipo de calidad. Entonces, por eso necesitamos saber en qué trabajan, cuánto ganan, cómo son sus relaciones de producción, etc. En segundo lugar, tenemos que analizar la estructura sociológica. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver la demografía, cuántos son, ¿sí? ¿Cuántos habitantes tenemos en esta región y cuántos habitantes, ¿sí?, le corresponden al entorno que nosotros estamos analizando. Este entorno nos va a permitir también conocer la densidad demográfica, o sea, cuántas personas por metro cuadrado existen en esa zona. Y eso nos va a decir la saturación de su estructura. Además, vamos a ver su estructura social, o sea, las jerarquías, las clases sociales, etcétera, y su organización, ¿sí? O sea, cómo están organizados. Puede ser por partidos políticos, puede ser por religión, puede ser por sindicatos, etcétera. O sea, cómo se organizan estas personas para nosotros poder satisfacer espacialmente sus demandas. Y por último, el aspecto sociocultural pues nos va también a ayudar. ¿Por qué? Porque entendiendo su ideología, entendiendo cómo piensan, entendiendo cuáles son sus deseos, cuáles son sus ambiciones, ¿sí?, sus costumbres, su cultura, su educación, su religión, etc. Entonces eso, aunado a las tradiciones, nos va a ayudar a darles otra calidad de vida adecuada a su manera de pensar. Entonces, esta circunstancia la podemos entender claramente cuando estamos en la zona. Y entonces vemos cuánto ganan la gente. Nosotros estratificamos, por ejemplo, la vivienda en función de la gente que la va a habitar. Entonces, hay vivienda de lujo, hay vivienda clase media, hay vivienda de interés social, hay vivienda de autoconstrucción, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver perfectamente qué tipo de gente está habitando la zona para poderles satisfacer adecuadamente sus demandas. Además, la cantidad de gente nos va a permitir entender la cobertura que requieren en ese momento. Y por último, pues la costumbre, la cultura, la ideología nos va a decir la calidad de tipo de edificio que tenemos que hacerles. Bien, entonces estos tres factores nos permiten entender el contexto en toda su magnitud y así a través del grupo de gente podemos darle la cantidad de edificios y de espacio que requieren, con una calidad, con una cantidad, ¿sí? Entonces, es muy importante la investigación social. ¿Por qué? Porque esta nos permite entender primeramente, cuál es la demanda en sí. Si nosotros llegamos a un lugar y vemos a niños jugando en la calle, a jóvenes que están vagando, personas que están desocupadas, vemos el entorno pues descuidado, basuras, pintas, etc. Inmediatamente a través de eso entendemos cuáles son las demandas de la sociedad. Entendemos, por ejemplo, que si los niños juegan en la calle es porque no tienen dónde jugar. Que si los muchachos están
vagando por la calle y los vemos ahí en algunas ocasiones drogándose o emborrachándose, significa que no tienen dónde ir, ¿sí? Entonces, eso nos podría permitir entender que el conglomerado me está pidiendo, oye, ¿sabes qué? Dame espacios para que mis niños puedan jugar sin el peligro de la calle. Entonces tenemos que hacer espacios deportivos, espacios recreativos, jardines, juegos infantiles, etc. Entonces eso es lo que nos está pidiendo la gente cuando nosotros llegamos al sitio y vemos a los niños jugando en la calle. Si los muchachos no tienen qué hacer, están vagando, se están drogando, están emborrachándose, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues buscarles un elemento satisfactor. Por ejemplo, podríamos hacer centros sociales, centros de convivencia, ¿sí? Lugares donde se puedan capacitar, abrirles fuentes de trabajo, etc. Entonces, esa es la base de nuestra investigación social. Los números que nos van a dar la investigación sociológica nos va a decir cuántas personas están en esta situación. Y esto lo vamos en el próximo video a interpretar a través de una serie de normas que nos permitan, ¿sí?, poder entender la cobertura que se requiere de determinado tipo de edificios, ¿sí?, para satisfacer la demanda de estos grupos sociales. Por eso es muy importante entender la importancia que tiene la investigación social en un entorno. Muchas veces pensamos, tenemos que ir a ver, tenemos que buscar pirámide de edades, tenemos que buscar número de pobladores, tenemos que ver cuál es el coeficiente de crecimiento, de dónde vienen, en qué piensan, si tienen iglesias, si tienen... O sea, todo ese tipo de cosas es muy importante, porque eso nos va a dar a nosotros, arquitectos, ¿sí?, las bases para saber qué se requiere. Y tomen en cuenta este factor. Generalmente, cuando pensamos en ser arquitectos, pensamos en tener nuestro despacho y que la gente vaya y nos pida, ¿sí?, oye, arquitecto, quiero que me hagas un proyecto. Pero actualmente ya no es así. Actualmente ya ni las constructoras reciben así demanda de personas, sino que tienen que promoverlas, tienen que llevarlas a cabo para saber qué se requiere en los lugares. Esta investigación social nos va a permitir a nosotros entender qué se requiere en una zona y poder, a través de la normatividad, poder proponer nosotros ante ciertas autoridades, fundaciones, iglesias, poder proponer edificios que satisfagan esas demandas y así autoemplearnos, o sea, nosotros mismos promover nuestro trabajo y promover nuestros proyectos. Por eso es importante la investigación, tanto la investigación del contexto, la investigación social, como la investigación urbana, que es la que vamos a ver en el siguiente video. Agradezco mucho su atención, espero que esto les haya interesado y les haya abierto un poco los ojos en función de cómo afecta la investigación a nuestro proyecto. Nos vemos en el próximo video. No olviden, suscríbanse y envíen sus comentarios. Gracias.